al final, José María, tú has pasado a la historia de Cádiz como el defensor de la aduana. No creo. Lo que pasa es que eso ha ocultado muchas de las facetas profesionales y personales mías, ¿no? Hombre, yo me gustaría haber pasado a la historia, y no pasar, sino todavía no estoy pasado, o sea que todavía estoy, diríamos, hábil para ella, ¿no? O sea, vamos a decirlo de otra manera, que eres reconocido en Cádiz como el que ha salvado la aduana. Esa la pregunta de otra manera. Junto con el equipo y la firma y Moncho Pérez Díaz Alerci, que sostuvimos el movimiento, la plataforma, como a ti te gusta que no se llamen esas cosas, pero la plataforma es que Rodicio me llamaba plataformista. Sí. Claro, no, pero además en mi época política creé muchas plataformas. Es bueno porque seguramente nosotros heredamos ese movimiento de plataforma, pero a partir del movimiento de plataforma patrimonial de la aduana se han creado y se han generado también muchos movimientos que han perdido un poco el miedo a no conseguir lo que quieren. Entonces, si se me recuerda por la aduana, encantado, porque además yo me siento feliz y contento de eso. Pero, hombre, me gustaría sentirme contento porque no he salvado solo eso. He trabajado en el Teatro Romano, he estado trabajando en la Consejería de Cultura durante 13 años y luego he estado trabajando en la Universidad de Cádiz otros 20 años. Entonces, pues me gustaría que me conocieran como arquitecto, que les cuesta mucho trabajo a los colegas reconocerlo, porque una de las cosas que, no sé si saldrá la conversación, es que los funcionarios arquitectos somos más funcionarios que arquitectos. Y seguimos teniendo la misma responsabilidad de arquitecto que un arquitecto de la calle. Entonces, yo siempre mi lucha es que aflore un poco el trabajo nuestro, de los arquitectos. Porque igual que un señor hace cuentas, y si se equivoca en una cuenta, hombre, no puede derivar como muy tarde en una estafa funcionarial, pero bueno, tampoco no pasa nada porque un número no hace sangre. Pero un arquitecto, funcionario, sea en la Delegación de Cultura, o sea en la universidad en mi caso, que se le cae un artista de un árbol que no se pone el gorro o la línea de vida, o de alguna manera se cae un muro encima de un niño, o una teja encima de un alumno, en el Mora, por ejemplo, en Poner, han caído algunas tejas en el Mora, pues tú tienes responsabilidad penal. Y eso es lo que yo he defendido en mi vida funcionarial, que no somos simplemente burócratas de manguito, somos profesionales. Y profesionales que tienen una dedicación, una gran responsabilidad, y hombre, es bueno que se reconozca esa responsabilidad. Bueno, eso luego lo hablamos en el segundo bloque. Vamos a volver a la aduana. Convénceme. Convénceme de que hay que mantener en pie la aduana. Complicado, pero bueno, vamos a hacer un resumen. No, es que como no venía preparado para cualquier tema que habláramos, pero este sí, este me lo tengo sabido, claro, aunque ya está más que pasado. Mira, bueno, nunca se sabe. En los años 2007, 2006, 2007, años que todavía la crisis no estaba, diríamos, aflorante, empezaba, pero mínimamente, se generan diferentes proyectos grandes, megaproyectos en ciudades. El megaproyecto de la ciudad de Cádiz es la estación, con un proyecto que se genera desde la política de Aznar, para generar plusvalía en aquellos valores de empresas públicas del Estado, como era en aquel tiempo, yo no sé si era Renfe, bueno, o Adif, ya era Adif, en la que suelos que no se estaban utilizando se reconvirtieran, se recogieran plusvalía, se generaran equipamientos de ciudad, por qué no decirlo, con buena intención, y de alguna manera el Estado hiciera dinero. Cuando se hace el proyecto de la aduana, o sea, de la Plaza Sevilla, pues se genera allí una propuesta que es una mega estación, para mi punto de vista fuera de sitio y además un dinero mal gastado, porque una estación término con la antigua estación y 2 andenes más era más que suficiente para el tráfico que tiene Cádiz término. Un hotel en la misma estación, que eso hablaremos ahora si quieres, si tenemos un ratito, y como el arquitecto que gana el concurso, que es César Portela, define la política de plusvalías de Adif en la generación de un hotel que le dé dinero, en unos terrenos que tiene que edificar, y de alguna manera él, que lo dijo en el Colegio de Arquitectos, en principio pensaba mantener la aduana, y luego de pronto pues le dio un día la venate de que la aduana a lo mejor mataba un elemento que es muy interesante en la arquitectura regionalista, y que es la estación vieja, que tiene una fachada suficiente, pero que de alguna manera para mí no es monumental para Cádiz. Y hay compañeros, colegas que hablan la relación estación-mar, el barco, la gente que baja del barco, sube el tren y se va. Ya esa relación se ha perdido, ya muy poca gente bajando un tren para subirse a un barco. Pero no obstante, para erigir en una estación término una pequeña placilla que había, que no utilizaba nadie porque estaba cercada, cuyo registro de la estación vieja se hacía por los laterales, esa pequeña placilla se iba a convertir simplemente en una glorieta de tráfico. ¿Valía la pena la glorieta de tráfico? Desde el punto de vista urbanístico, a mí me parecía que no era necesaria la pena. Y
sosteniblemente, que era el concepto que no se ha vendido en prensa en ningún lado, derribar un edificio que se hace en el 53, que vale un par de millones derribarlo, generar los 5.000 metros cuadrados con las 100 y pico personas que trabajan ahí en otro lado que tenía que estar allí, porque es zona portuaria, porque es una zona de control, diríamos, de interés nacional, económico, pues iba a costarnos otros, yo qué sé, otros 8 o 9 millones. ¿Qué ocurre? Que al final la operación, cuando se firma entre Chávez y Teófila, dice en su... Bueno, perdón, Chávez y Teófila no, lo firma Magdalena y Teófila. Luego el plan urbanístico lo aprueban Chávez y Teófila, la aprobación de la modificación del plan. Resulta que hay una cláusula que dice, y esto lo tenemos que pagar los gaditanos solo. O sea, esa operación no la paga DIF, no la pagan las plusvalías que se generan, no la paga ni el Ministerio de Fomento, ni Magdalena Álvarez, ni nadie. La pagan los ciudadanos de Cádiz. Entonces, 11 millones en un espectáculo, como es tirar un edificio, que realmente yo cada vez que lo miro lo veo como más decente, más en la tipología gaditana. Quien haya podido quitarse los prejuicios que había en aquel tiempo y ver que ese edificio es similar a la estructura arquitectónica que tiene la estación vieja, perdón, la aduana vieja de Caballero, que tuvo la cárcel antigua, el cuartel de San Fernando y ese compendio de arquitectura tardo-barroca neoclásica, que de Benjumeda al final es una tipología gaditana. Por supuesto que una tipología herreriana, heredada de los arquitectos funcionarios de Hacienda de Madrid, como el Ministerio del Aire y como mucha arquitectura que se hacían con pináculos en Madrid, y se hereda esa imagen que en Cádiz precisamente no está reflejado por el tema del ladrillo, la piedra, pero que si tú miras la estructura del balcón trifórico con 3 columnas, el frontón y esa historia, es la misma estructura que da el amigo Caballero a la aduana vieja, y son 2 edificios que se entienden enfrentados en 2 puntos que enmarcan el puerto principal. Tirar la aduana para hacer una placita, generar un gasto a la ciudad, desde el punto de vista de sostenibilidad, porque ya cuando empieza el tema ese, ya empieza un poco la crisis y eso. Porque yo estoy hablando que el proyecto de Aznar, me he equivocado, no es del 2007, es de 1989, 89 es el proyecto, pasa que sale más tarde. Entonces, cuando en el 7 se aprueba definitivamente, entonces nosotros montamos una plataforma diciendo que ese dinero no debe gastárselo a la ciudad de Cádiz porque hay muchas más importantes obras y prioridades que hacer. Y segundo, el edificio está bien, un edificio que se cae. Y luego, si se tira eso, porque no se tira a lo mejor otro edificio que ataca mucho más el casco histórico. Yo no quería convencer a nadie. De hecho, cuando nosotros alegamos cultura, como yo había trabajado en cultura, pues entendió que era arriesgado que la defensa de mantenimiento o declaración del edificio tuviera algún técnico de cultura con los que yo me había creado, ¿no? Y criado. Y entonces, en aquel tiempo no fue Viví, sino que Yolanda Peinado. No. Sí. Flores, no fue Peinado. O fue Yolanda. Yolanda dice, bueno, pues vamos a pedirle a 2 catedráticos de historia de arquitectura moderna que opinen. Y los 2 catedráticos, en vez de opinar que no tenía valor, opinaron que tenía valor. Y eso se ha secuestrado. Entonces, son 2 opiniones objetivas de catedráticos que podemos o no estar de acuerdo con ellos, pero que de alguna manera tienen un valor. ¿Qué hicieron? Pues ese informe estuvo guardado un poquitín hasta que al final no pudo hacer otra cosa. Hay gente que habla de los accesos a los políticos de algunos de los miembros de la plataforma, que si eso jugó el PSOE, claro que jugó el PSOE, jugó todo el mundo juega la batalla política, Fernando, todo el mundo. ¿Le venía bien esto para socavar la autoridad de doña Teófila Martínez? Pues posiblemente jugarían con eso. ¿Nos utilizaron? Todo el mundo es utilizado para algo. Lo que ocurre es que yo estoy tan tranquilo de que a mí no me utilizó la política, porque a mí nadie me llamó. De hecho, cuando hablé con Concepción, que era consejera... Concha Gutiérrez, que era consejera de Obras Públicas, dijo que en el paisaje gaditano se entendía como un valor añadido el elemento de la aduana vieja, dentro del contexto de la arquitectura de ladrillo, del Palacio de Congreso y de toda la arquitectura nueva como era la Transmediterránea y todo ese nuevo frente que se había abierto a la ciudad, como el Trocadero. El Trocadero es un edificio alarmantemente discordante con el paisaje que tú encuentras en el puerto al llegar desde un barco, que la gente no llega desde el barco y ve la ciudad, y hay que hacerlo, para darte cuenta cómo la peineta se rompe, se desdibuja. El Trocadero es un edificio para cargárselo y dejarlo en 4 plantas, Lo mismo que Transmediterránea es un edificio que altera la visión de las 4 plantas históricas neoclásicas de Cádiz en el puerto, de recepción, ¿no? Hay muchos más temas en Cádiz, y luego fundamentalmente no estaban los gaditanos, ¿y luego para gastos. El gaditano no estaba para gastarse y tirar 11 millones, gastárselo de nuevo,
para hacer un jardincito, porque jardines se pueden hacer, pero hay que hacerlo en otro sitio. Entonces digamos que, vamos a ver cómo, para yo resumir, ¿no? Como 4 asuntos. Hay una perspectiva urbanística, una perspectiva de sostenibilidad económica en los tiempos ya de la crisis. Hay una perspectiva estética, por llamarlo de alguna manera, no en un sentido peyorativo, pero vamos a decir, el valor arquitectónico o no del edificio. Y luego hay una que, por desagradable que sea, que es una política, ¿entiendes? Que es la cuarta, ¿no? Yo hay una en la que estoy completamente de acuerdo con vosotros, que es la parte económica. Y más ahora incluso que antes, que cuando lo empezasteis a decir vosotros, ¿no? Es decir, hubo un momento en que en España sobraba el dinero y dice, bueno, pues ¿qué más da? Se quita de aquí, se pone allí, en España parecía que no se iba a acabar el dinero nunca, pues entonces, digamos, los conceptos que estaban arraigados en la administración, en la sociedad, era que había dinero y que... ¿Dinero que hacía dinero? Claro, que el dinero no podía ser un obstáculo si el objetivo era un objetivo bueno y tal. Fue el momento en que empieza el puente, el momento en que, te digo, que atábamos los perros con longaniza. Eso, visto con los ojos de hoy, pues yo creo que teníais razón. Te digo que, mira que yo nunca he defendido el mantenimiento de la aduana, pero yo creo que en eso, al día de hoy, teníais razón. Sí, que seguramente si no hubiera ocurrido aquella declaración de cultura, se hubiera metido en un lío el Ministerio de Hacienda, DIF, el Ayuntamiento de Cádiz y tal, en un gasto innecesario. Es decir, hay un edificio que está bien estructuralmente, que es útil y que sirve, ¿para qué lo vamos a tirar? ¿Me entiendes? Como si tú tienes un coche y tu coche funciona, claro. ¿Para qué vas a cambiarlo? Pues si este funciona, ¿no? Es decir, que es absurdo. Es un concepto de sostenibilidad pura. Claro, entonces yo esa parte estoy de acuerdo, estoy completamente de acuerdo. En la parte estética, a mí me parece un espanto de edificio. Pero eso es, claro, ni yo soy arquitecto, ni es un eclecticismo. Es un edificio ecléctico. A mí no me gusta, pero vale. Es decir que creo que no, yo no le veo valor, pero bueno, es decir que, ya digo, no soy ningún experto, soy un mero observador, ¿no? Es decir, te pasa como a ti, viajas por el mundo, ves, tú lo miras con ojos profesionales, yo lo miro con ojos profanos y como el que mira un cuadro, ¿me entiendes? Tú miras a Jackson Pollock y dices, joder, a mí esto no me gusta. Y es un tío que es maravilloso. Y la verdad, esto es maravilloso y tal, Jackson Pollock no me gusta. ¿Me entiendes? ¿Qué le vamos a hacer? Y a lo mejor miro a Mondigliani y me gusta. Y otro dice que esto es un rollo Mondigliani. O sea, a mí me gusta Mondigliani y no me gusta Jackson Pollock. Un poné, ¿no? ¿Me entiendes? El tema es que se hizo demasiado... Yo todavía me lo pregunto, porque fueron muy pocas voluntades claras las que estuvieron en contra del edificio, manifestándolo en el diario. Sí, en contra, muy claro. A favor de tirarlo. Tirarlo, muy pocas. El Colegio de Arquitectos, pues, lógicamente, en estos últimos años que ha tenido su política y su editorial de no meterse en nada porque creía que no, el Colegio de Arquitectos tiene que hacer una arquitectura social y tiene que involucrarse en los problemas de la ciudad, sino que el arquitecto no hace nada. Otra cosa es que el club a lo mejor le permita o no con sus propios colegiados. Por eso yo estoy a favor de más un club que un colegio. Y yo creo que iríamos a los clubes como estilo de Inglaterra o estilo de Alemania y diferentes clubes. Puede haber clubes progresistas, conservadores, ¿por qué no?, de arquitectura. Porque tú te tienes que involucrar en la política de la ciudad, no puedes hacer concursos y hacer trabajo de workshop como se han hecho en el Colegio de Arquitectos para tirarlo a la basura sobre la ciudad, porque todas se han tirado a la basura. Ninguno de los proyectos que se han hecho en los workshops de verano del Colegio de Arquitectos han servido para modelar o para influir en el urbanismo y en el diseño de la ciudad. Es una pena, porque es un trabajo concienzudo que se ha hecho. Bueno, algo hoy, ¿por qué no miramos el Palacio de Congreso en su visión del mar y en su visión del puerto? El Palacio de Congreso está de espalda al mar, porque su fachada está en la calle Plocia y detrás es un murallón que se le abrieron en el año 90 y tantos, por Juanma Sánchez del Pozo y por el difunto Barbadillo, unos opérculos para generar una entrada para recibirla desde el sitio donde se percibe el Palacio de Congreso, que viene la gente de viaje y esa historia, ¿no? Ese edificio es horroroso mirándose a ese espacio, ¿no? Sin embargo, el planteamiento de Ródenas, el arquitecto, con la otra estación marcando el arco, el creciente del puerto, está perfectamente entendido. Yo te digo la verdad, si a mí me preguntan como arquitecto en el año 50 y tanto que se hizo, José María, ¿tú opinas que debe hacerse un edificio? Igual te digo que no. Igual te digo que no. O sea, que defiendo el paisaje de la estación, porque un paisaje mucho más
aprendido en la ciudad, forma parte de él, tiene una escala suficiente, de acorde con la escala de la ciudad urbana de la llegada al puerto, y no era bueno taparlo. Y entonces el jardincito hubiera ido bien, aunque el jardincito al final se va a convertir en una rotondita. Pero bueno, yo creo que se va a reconvertir porque no creo que se convierta, porque al final, como tú ves, han pasado, ¿cuánto? Pero casi mira, 10 años. Mira, José María, que la comandancia marina se fue. Nada, y como no pasó nada... Nadie dijo nada y hombre, pum, de un día para otro, fuera. Como metieron el queco y la queca y la valla del puerto 10 metros para acá en vez de 10 metros para allá. Y cuando derriben, porque tendrán que derribarlo, la Casa del Mar y el otro edificio detrás, que tiene para mí unos valores de arquitectura del movimiento internacional racionalista singulares, pero realmente se pueden derribar, porque no creo que tampoco han sido muy tocadas y eso. Ese espacio amplio que se abre al puerto va a generar una mejor información de ese espacio, ¿no? Porque al final estamos en un intercambiador, y el intercambiador ahora también, bajo mi punto de vista, yo no sé por qué se han llevado la estación de autobuses tan lejísimo. Para mí la estación de autobuses está funcionando perfectamente donde está. Si queremos unos jardines en la Plaza Grande, tampoco es importante, se pueden poner jardines junto con las plazas de autobuses. Yo creo que la estación allí, y ahora hay una controversia, que si abre la puerta, que si el ascensor, que si la luz y el agua, y llevamos con la estación hecha hace ya un año, y no se usa, o menos de un año. Me refiero que el intercambiador funciona porque viene el puente. Date cuenta que cuando se hace ese proyecto, podría estar en la entelequia el puente, pero no se entiende dentro del proyecto. César Portela no tiene en cuenta el input bestial que supondría el puente nuevo. La idea era también hacer un aparcamiento muy grande allí. Claro, o sea, que era... Claro, disuadir del tráfico al interior. Llega es el punto de entrada en el casco antiguo, que siempre había sido por la Cuesta de las Calesas, vuelve, en coche me refiero, meterlo por la carretera industrial. Vuelve a ser por la carretera industrial, hacer un gran aparcamiento, la estación de tren, los cruceros, los catamaranes, la estación de autobuses, que como tú bien dices, se ha puesto en un lugar muy lejos, muy complicado, es decir, pues está a 500 metros. Porque hay gente que no tiene por qué pasar por la estación de trenes para coger un autobús a un pueblo. Entonces, yo sí le veía esa idea del concepto, más allá de esas cosas que gustan a tu amigo, compañero, de llamarle una plaza salón, ¿no? Que a mí eso me parece una cursilería grande, ¿no? Pero bueno, pero sí entiendo lo del intercambiador, es decir, tiene la utilidad de que tú cambias el de uso modal de transporte, sí, claro, tienes todos concentrados en un radio muy próximo y permites que la gente que llega en tren coja un autobús, que llega en autobús coja un barco y tal, y un aparcamiento grande. Lo que pasa es que desde que se hace ese convenio que tú dices, va pasando el tiempo y se va deteriorando todo, ¿no? Todo. ¿Me entiendes? ¿Y qué? Sí, yo creo que le han echado la culpa al no derribo de la aduana de que Cádiz esté paralizado y de que el proyecto de la Plaza de Sevilla esté paralizado. El proyecto de la Plaza de Sevilla está paralizado porque no hay inversores. ¿Se ha visto? 3 veces ha salido el aparcamiento, 3 veces. El hotel es una bomba. Ahora dicen que se va a poner. Sí, cuando eso se haga, verás tú el escándalo, pero espérate, porque eso va a alterar. Fernando, tú estabas hablando del tamaño y del modelo de la ciudad. Cuando tú pongas ahí... Pero Fernando, ahora se va a dar cuenta la gente. Yo vengo me he dado cuenta siempre, en todas las conferencias que yo he dado, tanto en el Colegio de Arquitectos como en la Ateneo en otros lados, de que lo que está hecho es menos de la mitad de altura de lo que le viene ahora, que son 4 plantas lo que le viene arriba. Eso va a romper el esquema de entrada y de registro de la ciudad visual desde el puerto completamente, incluso desde el registro del puente nuevo. Aquello se hizo para que Adif tuviera plusvalías, claro. O sea, que querían financiar la estación con ese tipo de cosas, ¿no? En vez de decir que usted invierta Adif, que tiene la Administración Ferroviaria de España, usted tiene que hacer una estación, hágala, como el que tiene que hacer un hospital, haga usted el hospital. Con los ahora impuestos. No pretenda usted lucrarse con las plusvalías de la ciudad para financiar una inversión que es su obligación, no es... Pero si es que los ejemplos en esta época del bienestar con V, no con B, el hospital, ¿qué era el hospital? Bueno, pues nos llevamos al hospital 250 o 300 metros a un lado, generamos en el terreno de la avenida, fantástico al lado de la playa, en un sitio estratégico de Cádiz, torres de viviendas y sacamos un pastón todos. Y hacemos nuevo equipamiento a 300 metros, un hospital de referencia, que no es una casa de socorro, una bestialidad, una inversión bestial. A mí me parece demencial también. Nada más que eso no aplique, lo mejor que había que hacer es pues, ampliar de referencia a Puerto Real, que es de toda la provincia, dejar aquí especialidades importantes y de alguna manera desahogarlo un poco del trabajo que tiene, porque trabaja muy bien, pero está en un sitio complejo y complicado por el tráfico. Entonces volviendo a lo soviético, a mí esa idea de intercambiador,
me parece una idea extraordinaria, Sí, no, sí. moderna, es decir, que es un sitio que ocurre en todas las grandes ciudades, ¿me entiende? Que se ponen juntos todos. Tal. Ya luego la parte más o menos estética, porque veo que tú tratas un poco de manera despectiva el tema del vamos a tirar la aduana para poner un jardín, ¿no? Yo creo que era obtener una visión de un edificio singular, que yo me parece que es hermoso, que es la antigua estación, ¿no? Un poco deteriorado después de la restauración. Pero bueno, es decir, que era una mejor fachada de la ciudad y era más bonito. Y a mí esa idea, claro, ya luego uno tiene que poner en el platillo todo, ¿no? Decir, oye, esto cuesta tantos millones, no sé cuánto, no sé qué. Bueno, pues mi opinión ahora, mi opinión ahora, no cuando Hace 10 años ya, ¿eh? Claro, cuando Va a ser vosotros 10 años. hacéis eso, no. Ahora lo digo, pues mira, es verdad, es mejor que eso se quede para que no, coño, no vamos a gastar dinero. Si no vamos a gastar dinero, vamos a gastar en otra cosa. Yo cada vez que paso la veo ahí, como la veo ahí, creo que el tiempo está pasando, no se están haciendo los demás proyectos y creo que de alguna manera nos está dando la razón el tiempo. Es verdad que el tema del hotel, que es una auténtica locura, bueno, eso ya, ojalá quede desierto siempre. Eso digo, yo no estoy para montar más plataformas, pero aviso, y los que nos escuchen en la televisión, aviso que el impacto visual que van a generar esas 4 plantas en el vestíbulo actual, entre la entrega entre las 2 estaciones, va a ser de un impacto tan bestial que aunque el ayuntamiento esté por la labor, porque realmente el ayuntamiento no puede negar proyectos de Adif que van por adelante y lo poquito que Adif le va a permitir hacer lo que el ayuntamiento necesita, ampliar los andenes de la carretera industrial, los aparcamientos, la zona que necesita de equipamiento en la carretera que enlaza con el puente. Y lógicamente si se niegan a hacer ese hotel, el ayuntamiento pues lógicamente se queda sin ninguna plusvalía o sin ningún juego en el convenio con Adif. Pero yo lo repensaba, porque además yo creo que en Cádiz igual hay sitios donde hacer hoteles, no necesariamente Cádiz está tan lejos como Lérida, de un hotel de estación término de la ciudad o del casco histórico, aquí está a un paso. Entonces yo creo que el casco histórico o incluso Puerta Tierra puede tener algún solar para hacer hoteles tipo como Barceló, que parece que es la única empresa que está interesada, ¿no? Barceló. Yo eso tengo que verlo, ¿no? Bueno, porque entonces, hay en marcha muchos proyectos hoteleros, pero ninguno cuaja, Claro, yo, bueno, hubiera hecho en el volumen de la estación nueva que han hecho, hubiera albergado allí, yo qué sé, otro tipo de equipamiento que tampoco me gusta, porque se tapa mucho el concepto de Puerta de Tierra, la gran muralla de registro de la ciudad, que es muy bonito, ver lo que es la Puerta de Tierra en sus fosos y eso, ¿no? Desde el mar, pero eso va a ser una barbaridad. Yo creo que el ayuntamiento debería repensarlo. Yo sé que ya es tarde para repensarlo y no formar otro firmeo, ¿no? Pero de verdad, el hotel, cuando la gente de Cádiz diga, esto no nos lo ha dicho nadie, yo estoy harto de decirlo. Bueno, eso es lo que llama, como dice Pepe Blanco, sabios extemporáneos. No, que lo que ocurre el problema es que se han callado muchos temas en hay una responsabilidad que es de, digamos, la sociedad civil, es decir, la sociedad organizada, es decir, los colegios profesionales, el Ateneo, es decir, donde hay gente que tiene la capacidad de percibir lo que se proyecta y denunciarlo y moverlo y tal, ¿no? Y además los políticos, tanto los que gobiernan como están en la oposición. Yo cuando estaba en la oposición, cada vez que veía, oye, esto que se está planteando es un desastre, yo lo decía a riesgo de que me dijeran que yo era un traidor a Cádiz, cuando iban a hacer no el Pirulí, sino el edificio de oficinas que pusieron debajo, que ahora Telefónica no le sirve. Yo dije, la operación no es el Pirulí está muy bien, la operación son las oficinas de abajo, y ahora quiere Telefónica enajenarlo como hotel, porque ya no le sirve. Pero en aquel momento hicieron, y a mí no me importó decirlo, y me señalaron con el dedo. O cuando hicieron el silo de Villafranquina en la zona franca, que tenía una altura descomunal. Se declaró a la vez que la aduana. Claro que digo, joder, ¿cómo no pueden hacer un silo un poco más bajito, que tienen que alterar el perfil de la ciudad con un silo tan grande? ¿Por qué? Pues porque tendrá unas economías para la empresa que lo promueve. A mí no me importa, pero creo que es responsabilidad de el Colegio de Arquitectos, que sabe de eso más que los ciudadanos, las organizaciones de la sociedad civil tipo Ateneo. Y los políticos decían, oiga usted, que es que lo que se pretende aquí es un hotel de esta naturaleza y tal y tal. A mí ya no me pilló de concejal, si me hubiera pillado yo hubiera dicho, y además ahora que hay una herramienta maravillosa que no tenía en mi momento, que era que tú puedes con realidad virtual enseñarle a la gente, decirle, ¿quiere usted saber cómo va a quedar? Así va a quedar. Y la gente lo verá y dirá, oh, así no, pues entonces te lo cargas
te lo cargas por muchos papeles que haya ya. Pues Fernando, lo que pasa es que ahora eso Pepe Blanco nos llama sabios extemporáneos. No, pero si en las infografías del avance y de la aprobación del plan del PGO de Cádiz ya aparecía, hecho por Galindo. Vamos a hacer un pequeño receso y ahora seguimos con este tema, ¿vale? Perfecto.